Saludos mis queridos amigos, sea todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa sobre los hechos, donde tratamos los hechos con objetividad. Y hoy tenemos una comisión acá de ingenieros y arquitectos que vamos a hablar con ellos un poco extenso de la problemática que le está pasando. Y con nosotros tenemos al arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato, quienes son voceros del Comité Institucional Codiano. Sean bienvenidos al programa sobre los hechos. Gracias, Domingo, por la invitación. Mire, ustedes, me llama mucho la atención, porque realmente Codiano viene del CODIA, sí, ¿verdad? Y este comité en el cual ustedes son los voceros, me gustaría que ustedes me explicaran cómo surge este comité y bajo qué condición. Señor Liberato. Bueno, el Comité Institucional Codiano surgió a raíz, lamentablemente, del suicidio del arquitecto David Rodríguez en el baño de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado. Y a partir de entonces hemos asumido los reclamos de cobro de deuda de obras viejas que datan hasta de 1994. Que han sido manejadas por diferentes gobiernos que han pasado por el Estado. Nosotros quisiéramos dar algunas estadísticas, básicamente, del volumen de obra que está manejando el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que es el heredero jurídico de la OISOE. En esa institución es la que acumula mayor cantidad de obras por cobrar. En total, nosotros tenemos 65 contratistas que tienen todos sus documentos depurados que involucran a unas 95 obras. De esos contratistas, 7 son personas jurídicas y 58 son personas físicas. El monto adeudado a esos 65 contratistas suma unos 299 millones de pesos. Mire, el periodo, nosotros hemos hecho una clasificación de la cantidad de obras o obras con deuda que se han generado en los diferentes periodos gubernamentales. Y sucede que entre el 1994 y 1996, el último periodo gubernamental del doctor Joaquín Balaguer, ese gobierno dejó 7 obras con deuda por cobrar. El primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 1996, año 2000, generó 19 obras con deudas viejas. Y el periodo gubernamental 2000-2004, cuando era presidente el ingeniero Hipólito Mejía, esa gestión generó deuda con 31 obras de la 95. Eso equivale a más de un 30% del total de obras. En términos partidarios, el Partido Reformista dejó 7 obras con deuda por cobrar cuando estuvo en el gobierno. El PLD, reuniendo los periodos gubernamentales hasta el 2016, acumuló 57 obras con deuda. ¿Hasta el 2016? Hasta el 2016. Y la vieja casa de los PRMistas, es decir, el PRD, la gestión del PRD dejó 31 obras con deuda por cobrar. En términos de recursos, la deuda que dejó el gobierno reformista fue de apenas 5 millones de pesos. Los periodos del gobierno del PLD dejaron casi 190 millones de pesos y el gobierno del PRD dejó deuda de 105 millones de pesos. Nosotros entendemos que aquí hay que ponerle atención a ese tema porque el actual presidente, en el periodo 2000-2004 pertenecía al PRD, cuando fue candidato presidencial por el PRM en el 2016 y en 2020, recibió a sendas comisiones del Comité Institucional Codiano
que le pusieron la problemática y él prometió que cuando llegara al gobierno procedería a resolver el problema. Y efectivamente, en octubre del 2020, designó a la señora Jeanilda Vázquez, ministra sin cartera, para que resolviera el caso. Lamentablemente, la gestión de la ministra Jeanilda no tuvo los frutos que nosotros esperábamos, y a partir de entonces hasta la fecha, el gobierno ha empoderado a más de 8 altos funcionarios para resolver este tema y ninguno ha aportado ninguna solución. Recientemente se ha dado la participación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, que solicitó una entrevista con el presidente Abinader para exponerle la problemática. Y recientemente, ayer, se designó al ex ministro de Obras Públicas del INE Ascensión, empoderado por el presidente para resolver el problema. Creo que ha sido una buena elección porque el ingeniero Ascensión es un veterano constructor, sabe por lo que pasan los contratistas y además es un alto dirigente del PRM. ¿Por qué? Entonces, nosotros entendemos que es una designación muy acertada. Ayer el arquitecto Familia encabezó una comisión del Comité Institucional Codiano que le entregó al ingeniero Ascensión un listado con todas las obras que tienen deuda por cobrar en 14 instituciones del Estado. Nosotros últimamente hemos venido enfrentando ciertos problemas con las tramitaciones de pago ante el Ministerio de Hacienda, porque se han dado casos muy específicos. Haciendo un recuento de las cosas que nos han afectado, nosotros entendemos que ha habido cierto contubernio entre los funcionarios de las instituciones contratantes, incluso entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, en el 2023, el ministro de Vivienda y Edificaciones, el ingeniero Carlos Bonilla, le envió a la Contraloría General de la República un listado con 37 obras con deuda por cobrar para que le certificara si esas obras, esos contratos estaban registrados en la Contraloría. Nosotros nos preguntamos, pero señor, ¿y será cierto esto? Porque ¿qué sucede? En el 2007 se aprobó la ley 10-07 que ordena la instalación de una oficina técnica administrativa de la Contraloría en cada institución contratante, con la función básica de registrar los contratos de obra. Pero antes de esa ley, existía la ley 3894, que data de 1954, que ordenaba que todo contrato que demandare el egreso de fondos públicos tenía que ser registrados en los libros que para tales fines tiene la Contraloría General. Entonces usted se pregunta, ¿y a qué viene esta petición del ministro Bonilla a Contraloría? Pero déjame decirte, lo raro también es que el Contralor General de la República le responde a Bonilla que de esas 37 obras que él le mandó, solamente 10 están registradas tienen certificaciones, porque a partir del 2007 se emiten certificaciones de los registros de los contratos. Antes del 2007 se asentaba en los libros de Contraloría. Déjame si entiendo. O sea que él nada más está reconociendo las que tienen certificaciones. Sí. Y entonces las que no tienen certificaciones no se registraban. Pero es que eso es falso, Domingo. Todas las obras están registradas. Primero, antes del 2007,
vuelvo y te repito, la ley 3894 ordenaba que todo contrato que demandara la erogación de fondos públicos tenía que ser registrado en los libros que para tales fines tiene la Contraloría. No se emitían certificaciones. La 1007 que establece que la unidad técnica de Contraloría que funciona en cada institución contratante registre los contratos y emiten una certificación. O sea, todas nuestras obras están registradas en Contraloría. Bajo la ley. Bajo la ley, bajo los mandatos de la ley. Ahora, ¿qué pasa? El Contralor mintió, porque yo tengo el ejemplo de las obras nuestras y voy a dar un ejemplo particular como prueba de que están hablando mentira, una especie de confabulación. Uno de los contratos de mi empresa, nosotros tenemos 3 contratos referentes a la terminación del Centro Regional Universitario, UASMAO. Figuraba uno de esos contratos en la posición 36 y el Contralor le informa a Bonilla que esa obra no estaba registrada en Contraloría, y yo tenía 3 contratos certificados y le llevé las certificaciones. Mire, ustedes están hablando mentira, mira. Y todas y cada una de las obras que nosotros representamos en el sitio están registradas. Oye, antes del 2007, cada contratista que cobraba el avance inicial o el pago de una cubicación, su contrato obligatoriamente tenía que estar registrado en los libros de Contraloría. Claro, para recibir la cubicación. No, y para recibir el pago. Claro. Sí. El otro caso es que ahora se ha puesto de moda que las instituciones contratantes argumentan la pérdida de documentos. Nosotros no dudamos de eso porque ahí hay obras que datan de casi 30 años. Y es posible como que se desaparezcan documentos. Tú sabes cómo funciona el asunto del Estado. Pero eso no quiere decir que esa situación, que es responsabilidad de las instituciones contratantes, afecte a los interesados. La Contraloría, el Ministerio de Hacienda elaboró un listado de requisitos y políticas para tramitar la solicitud de pago de deuda administrativa que deben cumplir las instituciones contratantes por un lado y por otro lado los interesados. A nosotros como interesados nos piden certificaciones de pago de impuestos internos, pago de la seguridad social, que tú no tienes demanda laboral, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ha sucedido en las tramitaciones de algunos pagos? Que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones envía a Hacienda solicitudes que no contienen documentos que claramente Hacienda le ha indicado en el listado de requisitos. Ellos lo envían a sabiendas de que Hacienda lo va a devolver. Y así, ¿qué provocan? Una dilación en la tramitación del pago de la deuda. Entonces, hay una situación de que las instituciones contratantes no se han preocupado por coordinar con el Ministerio de Hacienda de buscarle un bajadero a esa falla en que están las instituciones contratantes. Porque el hecho de que la institución contratante no tenga una certificación de recepción final de una obra no es culpa del contratista. ¿Me entiende? Entonces, cuando hay esa falla, hay que buscarle un bajadero. Por ejemplo, para dar un ejemplo. Antes de que dé ese ejemplo, vamos a hacer una pausa para que me dé un detalle sobre cuáles son los motivos que usted cree que puedan estar ocurriendo, que está sucediendo eso. Vamos a la pausa.